empecé una serie de lo que es liderazgo, y aunque usted pudiera, no sé, pensar, decir yo no soy líder, Dios no, dice que Dios no nos llamó a hacer cola, sino, ¿cómo? Vamos a ver, Dios no nos llamó a hacer cola, sino, quiere decir que tú debes estar al frente, ¿verdad? Entonces es tu responsabilidad cultivar al líder que está en ti, que Dios puso dentro de ti. Esa es tu responsabilidad. Tu potencial, vamos a decir, es algo que tú necesitas sacar, tú necesitas desarrollar, ahí está. Pero ya te toca a ti hacer eso, número uno. Número dos, lo que aprendemos y vemos en las Sagradas Escrituras es que la relación, o sea, relación con alguien más, es lo que es la matriz que carga al líder, que va a ser parido por el Espíritu Santo. Porque cultivar tu liderazgo no es la cosa más fácil, precisamente porque tú tienes que morir a muchas cosas. Cuando Dios empieza a tratar contigo, te empieza a mostrar las áreas ásperas, vamos a decir, de tu vida. Entonces tú tienes que tratar con ellas, porque no reflejan la presencia de Cristo, la mente de Cristo. Entonces hay que cultivarla. Pero todo esto sucede en una relación. Al inicio, ¿verdad?, de esta serie decía, casi la mayoría de los líderes nacen por accidente. Por accidente. Y usaba el ejemplo de Moisés y Josué. Josué es un siervo de Moisés y le sirve a Moisés, y él hace las cosas de un siervo, y es todo lo que está haciendo. Entonces algo sucede donde Dios, ¿verdad?, le tiene que decir a Moisés: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Después de 40 años en el desierto le dice: no vas a entrar tú. Dice: apártame a Josué. Él ahora va a ser líder. Nadie se esperaba eso. Ahora Josué, por así decirlo, por accidente, ahora es el siguiente líder de toda una nación. Pero él empezó con su relación con Moisés. El punto es de que porque estuvo alrededor de Moisés, platicaba con Moisés, convivía con Moisés, le servía a Moisés, Josué en un momento se empezó a parecer a Moisés. No sé, me imagino que usaba algunas de las frases de Moisés, algo del lenguaje de Moisés. La cosa es que para cuando él es el líder, la gente ve algo de Moisés en Josué y lo siguen. Le dicen: así como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti. Por eso uso la frase: Josué nació como por accidente, pero la relación fue la que a él lo parió como líder. Entonces todo líder nace o es parido de una relación. La relación entonces es muy importante. Sin una relación, escucha, si no estás en relación, tú nunca vas a descubrir quién eres en verdad. No vas a poder descubrir quién eres. Solo no puedes. Alguien más necesita estar ahí contigo para ayudarte y decirte y señalarte tus puntos ciegos, las áreas que tú todavía necesitas trabajar en. Y es en relación donde aprendes a
hacer quizás algo que no sabías hacer o no sabías que tenías la capacidad de hacer, y es en relación que todo esto se cultiva y nace. Entonces, la última semana hablé sobre entonces que el líder, para reproducirse, ahora estamos hablando del líder, el líder para reproducirse, y esto él ya lo entiende, necesita una relación. Eso no se puede descuidar, ese es el ambiente, eso es lo que Dios usa para reproducir líderes, es la relación. Lo que hoy vamos a estar viendo es cómo el líder afecta a las futuras generaciones. Cómo el líder afecta a las futuras generaciones. So the thing that we'll be talking about today is how the leader, or that the leader rather, affects the future generations. The leader affects the future generations. So what you are doing now is also affecting the future generations. Entonces lo que tú estás haciendo hoy también está afectando a las futuras generaciones. Le pido que me acompañe a Juan 17. Vamos a leer los versículos 6 al 8 y luego nos brincamos al 20. Juan 17, 6 al 8 y luego nos brincamos al 20. So we'll be reading from John chapter 17. We're going to be reading verses 6 to 8 and then verse 20. I'll be reading it from the NKJV when I read it in English. Dice así, este es Jesús hablando y está haciendo una oración al Padre porque Él ya está por irse. Él ya está por separarse físicamente de los discípulos. Y está orando al Padre y le dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El 20 una vez más. Mas no ruego solamente por estos, presente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, futuro. John 17, 6 through 8, NKJV. I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have kept your word. Now they have known that all things which you have given me are from you. For I have given to them the words which you have given me. And they have received them, and have known surely that I came forth from you. And they have believed that you sent me. Verse 20, I do not pray for these alone, present, but also for those who will believe in me through their word. And that's the future. Porque el líder ha salido de una relación, sabe que el espíritu de liderazgo se reproduce de persona a persona, de espíritu a espíritu, y por este entendimiento sabe que su propia reproducción afecta a las futuras generaciones, así como él fue afectado por su predecesor. ¿Sí? Because the leader has come out of a relationship, he knows that the spirit of leadership is reproduced from person to person, from spirit to spirit, and because of this knowledge knows that his own reproduction affects future generations like how he was affected by his predecessor. Todas las futuras generaciones nacen a las condiciones
que sus predecesores crearon para ellos, incluyendo la forma de pensar que construyeron esas condiciones. Todos aquí nacimos a la familia que nacimos. Y cuando nacimos a esa familia, ya nos estaba esperando una mentalidad, ya nos estaba esperando una forma de ser, ya nos estaba esperando una forma de comportamiento. No la escogimos, simplemente ahí estaba, y fue lo que la familia, nuestros predecesores, construyeron para nosotros. Llámele cultura, llámele una forma de ser social, lo que sea. La cosa es que te estaba esperando a ti. Y tú empiezas a ser el reflejo de las condiciones del ambiente al cual tú naciste. Y todo líder genuino entiende esto. El líder que entiende el impacto sobre las futuras generaciones, entonces hace lo siguiente. Escuche, si está tomando nota, apunte esto. Esto es lo que un líder hace. Cuando entiende que su liderazgo va a impactar a las futuras generaciones, se asegura de ingerir, inyectar, como le quiera decir, o incorporar su pensamiento en la corriente del pensamiento humano por medio de sus discípulos. Una vez más, se asegura de ingerir e incorporar su pensamiento en la corriente del pensamiento humano, y lo hace por medio de sus discípulos. Esto es lo que hizo Jesús. Esta es otra forma de decir: yo me voy a asegurar de que antes que muera, esta gente se quede con mis pensamientos. ¿Sí? Cuando una madre o un padre muere, los hijos se recuerdan de cosas que dijeron sus papás. Esto es lo que hace un líder. Se asegura de injertar, de incorporar su pensamiento en esa corriente humana, y lo hace por medio de sus discípulos. Entonces, cuando nacen los nietos, los hijos le dicen a sus hijos: mi papá me decía, mi mamá me decía. Y cuando hace eso, lo que está haciendo es que está transmitiendo generacionalmente ese pensamiento a sus hijos. Está afectando a sus futuras generaciones. ¿Estamos entendiendo? Esto es bien importante. Y repito, es lo que hizo Jesús. All future generations are born into the conditions that their predecessors created for them, including the way of thinking that built those conditions. The leader who understands the impact that he's going to have on future generations then makes sure to inject and incorporate his thoughts into the stream of human thinking through his disciples. In other words, when someone is born, you're born into certain conditions, into a way of being, into a way of living, right? That you learn mostly from your family. That's what was waiting for you before you were even born. And that's what you learned. You want to call it culture, you want to call it, a way of just being sociable. But the thing is that it was waiting for you. And these conditions were created by your predecessors. These are the people that came before you. When your parents pass away or they die, and you have your children, then you tell your children, my mom used to say, my father used to say, and at that moment you are now transmitting the thoughts that your parents put inside of you. And now you're affecting the future generation. So your parents affected you in your thoughts, in whatever it is that you think, whether it was good or it was bad. I'm just talking about what happens when our predecessors speak into us. And a leader intentionally, deliberately, purposefully does this.
I'm doing it right now. Do you understand? I am injecting thoughts of the Word of God to your stream of thinking. And if you have ever said, and I'm going to believe that you have, when you have ever said, you know, the other day the pastor said, right? Exactly. That thought became, it incorporated into your own stream of thinking. And that's what a leader does. That is the spirit of leadership. Amen. Pedro fue una reproducción de los pensamientos de Jesús y de su espíritu de liderazgo. En su segunda carta escribe a los cristianos que estaban sufriendo persecución religiosa. Pedro había recibido una revelación del Señor Jesucristo que ya se iba a morir. Entonces él escribe esta carta ya como un hombre moribundo. Pedro está escribiendo algunos de sus últimos pensamientos inspirados por el Espíritu Santo para que los cristianos perseguidos enfrentaran sus circunstancias con el mismo espíritu de liderazgo que Jesús le transmitió a él. Esto es lo que Pedro le dice a los cristianos perseguidos en la introducción de su carta. Les dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo, y esto es lo que hace un líder, también yo procuraré con diligencia, después de mi partida, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Me voy a asegurar que cuando yo muera, ustedes se puedan acordar de estas cosas. Estaba afectando ya a las futuras generaciones. Y mire cómo ahora, en el año 2014, estoy hablando de lo que Pedro escribió en el año 60 más o menos a estos cristianos que estaban siendo perseguidos. Esto que escribió Pedro, ha perdurado hasta ahora, afectándonos a nosotros, futura generación. ¿Estamos entendiendo? Y esto es lo que hace un líder, y lo hace a propósito, y lo hace intencionalmente, ¿sí? Peter was a reproduction of Jesus' thoughts and leadership spirit. In his second letter, he wrote to Christians who were enduring religious persecution. Peter, having received the revelation of his death by the Lord Jesus Christ, is now speaking like a dying man. He writes some of his last thoughts, inspired by the Holy Spirit, for the persecuted Christians to face their circumstances with the same spirit of leadership that Jesus conveyed to him. This is what Peter tells these persecuted Christians in the introduction to his letter. But the Lord Jesus Christ has shown me that my days here on earth are numbered, and I am soon to die. As long as I am still here, I intend to keep sending these reminders to you, hoping to impress them so clearly upon you that you will remember them long after I have gone. I'm reading it from the LB. So this is what a leader does. He's saying, I won't be here with you anymore, but I am going to make sure, I intend to write these things to you so that after I am gone, you will remember the things that I told you. When I say something that my Father told me, and I tell it to you, my Father, through me, affected this generation. Because those were not my words. They were my Father's words. But through me, and him as a leader, is now affecting the future generations. If you go
I repeat it to somebody else, then my Father also reached whatever other generation you spoke to. You understand? That's what a leader does. And he understands this. Entonces Pedro, movido por el espíritu de liderazgo, se asegura por medio de su escrito de inyectar su pensamiento en la mente de estos cristianos perseguidos para que supieran qué hacer y perseveraran hasta su propia muerte. Estos discípulos habían de transmitir los pensamientos de Pedro a las futuras generaciones para que mantuvieran vivo el espíritu de liderazgo de Jesús. Peter, moved by the spirit of leadership, makes sure through his writing to inject his thought into the minds of these persecuted Christians so that they will know what to do and persevere until their own death. These disciples were to pass on Peter's thoughts to future generations so that they would keep Jesus' spirit of leadership alive. La oración de Jesús en el Evangelio de Juan establece entonces lo que debe ser la esencia reproductiva de un líder. Es Jesús quien establece la continuidad del espíritu de liderazgo de persona a persona, de espíritu a espíritu, para asegurar el liderazgo de las futuras generaciones. Antes de irse físicamente del mundo, Jesús se injerta, incorpora en la corriente del pensamiento humano para afectar a las futuras generaciones por medio de los discípulos. Orando por la unidad de sus discípulos al Padre, Jesús también establece la continuidad de su liderazgo en ellos. Jesús ora y dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. So Jesus' prayer in the Gospel of John lays down what the reproductive essence of a leader should be. It is Jesus who establishes the continuity of the spirit of leadership from person to person, from spirit to spirit, to ensure the leadership of future generations. Before he physically departs from the world, Jesus embeds himself and incorporates himself into the stream of human thought to affect future generations through the disciples. So by praying for the unity of his disciples to the Father, Jesus also establishes the continuity of his leadership in them. So Jesus prays, I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their words. La esencia entonces de un líder es que es reproducible. The essence then of a leader is that he is reproducible. Reproducible. Listen, let me give you this example. If you're not teachable, you can't learn. You're not teachable. If you're not disciplable, you won't follow. You're not disciplable. ¿Sí? Déjeme le doy un ejemplo. Si usted no es enseñable, entonces no puede aprender. Si usted no es discipulable, entonces usted no puede seguir. Si usted es un líder, pero no es reproducible, usted fracasó como líder. If you're a leader, but you are not reproducible, then you failed as a leader. Porque la esencia de un líder es que es reproducible. Because the essence of a leader is that he is reproducible. Right there. Moms, you should reproduce in your children. Parents, you should reproduce. Fathers, in your children. That is the essence of a leader, that you are reproducible.
If you do not reproduce yourself, you will fail as a leader. Si tú no te reproduces, tú vas a fracasar como líder. So Jesús no solo pensó en el momento, él también pensó en el futuro. So Jesus, he didn't just think about the present, he also thought about the future and how he was going to use the disciples to keep reproducing the spirit of leadership, y cómo iba a usar a los discípulos para que se reprodujera este espíritu de liderazgo. Entonces el éxito de un líder no se cumple hasta que su reproducción se haya realizado, escuche, por lo menos en una persona. Por lo menos en una persona. Antes de irte de esta tierra, asegúrate que te reproduciste por lo menos en una persona. Before you leave this world, make sure that you reproduced yourself as a leader of God in at least one person. In at least one person. El líder que entiende su esencia de reproducción se asegura que su liderazgo continúe en otros después de su muerte. Yo estoy aquí por el llamado de Dios. Yo no quería ser pastor. Mis padres fueron pastores, mi papá fue pastor. Yo estoy aquí porque Dios me llamó, pero también estoy aquí como una reproducción de mi padre. ¿Quién seguirá después de mí? No sé. Pero un líder sabe que necesita reproducirse. Si Cristo no viene antes y yo muero, yo espero que quien tome este lugar se parezca un poquito a mí. ¿Sí? El líder tiene que ser reproducible. Porque el líder ha operado con esta conciencia de Cristo. El líder recibe poder sobrenatural de Dios para reproducir su espíritu de liderazgo en otros. A leader's success is not fulfilled until his reproduction has been realized. The essence of a leader is that he or she is reproducible. That's the main key. Listen, it's just not about talking about everything you think you know, and just about being here and thinking you're imparting all this wisdom. It's not just about talking. It's not just about speaking. It's about really being able to reproduce yourself. And for this, you also do need, obviously, the Spirit of God, but God's power to be able to do this. So the leader who understands his essence of reproduction ensures that his leadership continues in others after his death. In other words, you're going to seek God for this. Because he has operated with this Christ awareness, or the awareness of Christ, mind in him, the leader receives supernatural power from God to reproduce his spirit, his spirit of leadership in others. En el Antiguo Testamento vemos un indicio de cómo se transmitía el espíritu de liderazgo de persona a persona y de espíritu a espíritu. Ya hablé de esto, pero creo que es importante repetirlo. Moisés, sintiendo la carga del pueblo, después de la salida de Egipto, le dice a Dios: no puedo yo solo soportar todo este pueblo. Me es pesado en demasía. Y la respuesta de Dios fue esta. Le dice: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes relación, o sea, los conoce. No escogió a cualquier 70. Dice que son ancianos del pueblo y sus principales,
y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y dice el 17: yo descenderé y hablaré allí contigo. Y mire lo que le dice. Mire lo que le dice. Muchos no quieren tocar este versículo porque no lo entienden o no saben exactamente lo que está pasando. Y yo le voy a dar lo que yo creo que está sucediendo, pero el texto dice así. Dice: y tomaré del espíritu que está en ti. Tomaré del espíritu que está en ti. Cuando lo leemos en la Reina Valera es con E minúscula. Dejaron el espíritu de Moisés. Es minúscula, no es mayúscula. En el español se usa la minúscula y la mayúscula, especialmente en cosas del espíritu, para señalar de cuál espíritu se está hablando. ¿Sí? El problema es que ni en el hebreo ni en el griego había mayúsculas o minúsculas. La combinación de solamente mayúsculas. No se podía saber con toda certeza de cuál espíritu se estaba hablando. Pero la Reina Valera y también las versiones en español, la mayoría lo pone en mayúscula porque quieren simplemente señalar que se trata del Espíritu de Dios. Y en efecto tiene que estar incluido. Pero repito, estoy leyendo el texto y dice: y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, en los otros 70. Y luego dice: y llevarán contigo la carga del pueblo. Este es el espíritu de liderazgo. Y no la llevarás tú solo. El Espíritu de Dios transmite el espíritu de liderazgo de Moisés a estos 70 ancianos que él conocía relacionalmente. Números 11:25, esto está en Números 11, pero Números 11:25 revela que Dios toma del espíritu de Moisés y lo pone en los ancianos, y que cuando reposa sobre ellos el espíritu, y está en minúscula otra vez en la Reina Valera, el espíritu, sobre ellos el espíritu, profetizan sin cesar. Esta es una de las formas que vemos como Dios reproduce el espíritu de liderazgo de uno de sus líderes en otros. Esta es una de las formas. Ahora, esto es lo que yo entiendo que está sucediendo aquí. Mayúscula, minúscula, combinación de las dos. ¿De cuál espíritu se trata? ¿Verdad? La tendencia obviamente sería decir 100% nada más se trata del Espíritu de Dios, y es obvio que el Espíritu de Dios sí está ahí presente, sí está involucrado, pero también se trata de un dualismo. Hay un elemento aquí dualista que está sucediendo en lugar. Es tanto el Espíritu de Dios como el espíritu de Moisés, porque están obrando juntos. El Nuevo Testamento ya nos revela esto, nos dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. No dice dos espíritus, dice un espíritu. Y esto es para simplemente destacar que cuando trabajamos en unidad con el Espíritu Santo, lo estamos haciendo como un espíritu. Esto se ve también en Juan 17, en la oración que hizo Jesús. Él pide que sean uno como tú y yo somos uno. Es esa idea de una unidad tan fuerte que no se puede diferenciar entre espíritus. ¿Sí me explico? Soy un elemento dualista que está tomando aquí lugar. Moisés tiene que moverse, ejercer todavía
su espíritu de liderazgo, de todos modos. O sea, no se puede escapar de ello. Si decimos que es por el Espíritu de Dios, es por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Moisés también está involucrado, ¿sí? Pero así es como Dios transmite este espíritu de liderazgo de unos a otros. Tenemos otra señal de cómo Dios también transmite el espíritu de liderazgo en otros. Hacia el final de la jornada de Moisés y antes de morir, cuando Josué recibe el liderazgo de la nación de Israel, Moisés le impone sus manos a Josué, y Josué, dice la Escritura, es lleno del espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel obedecen a Josué. Esto está en Deuteronomio 34:9. Lo que vemos en estos dos ejemplos es que el espíritu de liderazgo es reproducido directamente por el Espíritu de Dios sobre el espíritu del hombre, y también por la imposición de manos por parte de sus líderes. Este entendimiento interpreta, yo creo que lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, de no poner las manos con ligereza o con apuro a cualquier persona para asignarlo al liderazgo de la iglesia como anciano. Esto era completamente en otro nivel. The Old Testament, we see a sign of how the spirit of leadership would be transmitted from person to person and from spirit to spirit. Moses is feeling the burden of the people after the exodus from Egypt, says to God, I am not able to carry all these people alone, for they are too heavy for me. God responds to Moses, gather for me 70 of the elders of Israel, whom you know, that's relationship, to be the elders of the people and officers over them. Bring them to the tent of the meeting and have them take their place there with you. I will come down and talk with you there. I will take some of the spirit that is on you. And this is a different version. In English it reads it a little bit different. En la versión en inglés está diciendo, y esta es, this is the NRSVA. En inglés está diciendo, voy a tomar parte de tu espíritu. I'm going to take some of the spirit that is on you and put it on them. And they shall bear the burden of the people along with you. That's the spirit of leadership. Now they're going to lead. So that you will not bear it all by yourself. So the Spirit of God transmits Moses a spirit of leadership to these 70 elders whom he knew relationally. Numbers 11:25 reveals that God takes from the spirit of Moses and puts it in the elders, and when the Spirit rests upon them, they prophesy without ceasing. So this is one of the ways we see that God reproduces the spirit of leadership from one of his leaders into others. I purposefully chose the NRSVA because it leaves the word spirit in lowercase letters. And there are others that will have the higher case letter. And the reason I did this, because this is the way it's in our English versions, is because it is then difficult to differentiate between Moses' spirit and the Spirit of God. The tendency is to say, well, it has to be from the Spirit of God if somebody, for example, is going to prophesy. And that part of it is correct. Only someone can prophesy if the Spirit of God allows him to prophesy. You will not prophesy because someone else's spirit, per se, or somebody else's spirit was given to you. That's not the way the prophetic works. Not that part. Moses was moved by a spirit of leadership. So what God is telling him is, I will take from your spirit, a lowercase, and put it on them. But yet the Spirit of God is still involved, because he's the one that's doing the transmitting. Nobody else can do that. Like Moses can't say, look here, have my spirit.
here, have part of my spirit. He can't do that. But the point here is that it does have to be done from a person to a person, or from the spirit to our spirit. Transmission, because you cannot get away from the fact that a relationship needs to be present, whether it's with God or whether it's with somebody else. That is what produces and reproduces leaders. Relationship. Yes? So because you cannot tell neither from the Greek nor from the Hebrew, because they're all in a higher case, the words, then interpreters had to decide, right, what they felt was being written and what spirit was the one that was at work, whether it had to do with the spirit of man or it had to do with the spirit of God. What we know, obviously, that the Word of God tells us in the New Testament is that when someone joins the Spirit of the Lord, he is one spirit with him. One spirit. It doesn't say two spirits, it says one spirit with him. So when God and our spirits work together, they work as one. They work as one. So what I see here, at least in this part, in this event with Moses, is that there is an element of dualism taking place. In other words, it is the spirit of man and it is the spirit of God. They're working together as one. But then God can take from the spirit that he had put in Moses, and English version says, I'll take some of that spirit and put it in them as well. But so this is what happens when you are in relationship. Right? It's interesting when you see families. Some of the family members, they talk like each other, right? They talk the same like each other. They laugh. You know, sometimes some of them laugh in the same way, talk the same way. Why? Because you're being exposed to your family members. So there is an interaction and a transmission that's taking place also spiritually. When we pray for some people that are going through some things and they need to become disconnected from someone, we pray so that that soul bind is torn. Because that happens between people, their souls. That's what happened between David and Jonathan. Their souls became as one. But when it's ungodly, when it's evil, you have to pray for someone and break that soul bind. And it happened because they came into agreement some way, somehow. And now they're either struggling or being tormented by that bind, by that connection. And the way they did it was through words, through covenants, through agreements. They started becoming one. So you have to work on it. You have to pray on it and break that bind. And it's spiritual. I mean, it's the soul. So obviously we know that this happens. I'm going to close with this. Voy a cerrar con esto. El libro de los Hechos nos enseña, después que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cómo se lo transmitían a los demás. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos. Dice que los apóstoles ponían las manos sobre la gente y recibían el Espíritu Santo. O sea, es lo mismo que se empezó a ver desde el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos esto. So, primero viene el Espíritu, inviste de poder a los apóstoles, a los discípulos, y luego después ellos cuando ponían la mano, le ponían la mano sobre alguien más, recibían
al Espíritu Santo. Esto todavía sucede hasta hoy. Este es el espíritu, hermanos, de liderazgo que está tomando lugar. Un líder es reproducible no porque tiene talentos, dones o destrezas, sino porque es de la esencia del espíritu de liderazgo quien lo empodera para reproducirse en otros. Se trata pues de un líder que genuinamente es del espíritu, un líder que es del espíritu. So a leader is reproducible not because he has gifts, because he has talents or skills, but because he's from the essence of the spirit of leadership that empowers him to reproduce himself in others. He is then a leader who is genuinely of the Spirit. No sé si ha escuchado, pero hoy se habla en la sociedad de la necesidad de una transferencia de fortuna a las generaciones actuales para que éstas salgan de la pobreza y puedan disfrutar una mejor calidad de vida. Pero a lo que la generación actual no ha entrado en cuenta es que no fue la transferencia de la fortuna que se transmitió a las familias que en el mundo se consideran ricas. Déjenme le digo lo que se les transmitió. Se les transmitió primero y sobre todo la riqueza del liderazgo generacional. Eso fue lo que se les transmitió, la riqueza del liderazgo generacional, que asegura que la fortuna no salga de la familia y así preservar la fortuna generacional. ¿Sí me está escuchando? La familia de Inglaterra no está ahí, ya ha existido por muchos años, para usar de ejemplo, porque son ricos. Ese no es el punto. Siguen ahí porque saben cómo quedarse ahí. ¿Se escuchó? Porque lo primero que se transmite, ya ahorita están hablando que parece que el rey Carlos le dio cáncer, quizás se va a morir. Uno de sus hijos, el que sigue, sería el que tomará el reino. ¿Qué se le va a transmitir? ¿Todo el dinero? No, el liderazgo. Es el liderazgo lo que mantiene la riqueza, la fortuna en la familia. ¿Sí? Lo que esta generación más bien necesita, escuche, es que el espíritu de liderazgo le transmita la bendición de la inteligencia generacional por líderes que son del Espíritu de Dios para cambiar el mundo. Lo que al mundo le ha faltado es el espíritu de liderazgo en sus naciones. Eso es. Ironically, today there is talk in society of the need for a transfer of wealth to the current generations so that they can get out of poverty and enjoy a better quality of life. Do you know what somebody's going to do with a lot of money that has no intelligence for it? Do you know? What are they going to do with it? They're going to throw it away. They're going to waste it. What they need is intelligence, not money. Right? I mean, of course you could sit there and say, well, Pastor, some money would be nice. Maybe not. Maybe not. The people that we say have been in power for a long time, and they're wealthy and they're rich. And you know, we say the rich keep getting richer and the poor keep getting poorer. And because the families, they're transmitting the wealth to each other. It could be. But let me tell you what I believe is actually happening. It's not just the transfer of the wealth.
what is transferred first and foremost is the leadership, to then preserve the wealth in the family, so that they do not give it all away. It's the leadership that they transmit first. So it's not just the wealth that's passed down. It's the leadership. And that's how they preserve the generational wealth. We may like it, we may not like it. But the fact of the matter is that these people are not dumb. And what they transfer to their children, first and foremost, is leadership. That's what they do. So what this generation needs is for the spirit of leadership to pass on to it the blessing of generational intelligence. Listen, generational intelligence. Hallelujah. Glory. By leaders who are of the Spirit to change the world and the future generations. So what the world has lacked is the spirit of leadership in its nations. That's what's lacking. Mexico, it's a very rich country. It has too many poor people. Shouldn't be happening. The riches in Mexico belong to all the Mexicans. But not all the Mexicans are enjoying the riches that are in Mexico. What's the problem? The leadership. That's the problem. When there is no leadership, nations corrupt. Yes, sir. That's what happens. México es un lugar, es una nación muy rica, como otras, pero México es una nación muy rica, pero tiene mucha gente pobre y no debería. Los Estados Unidos es una nación muy rica y se supone que debe ser la nación más rica del mundo. ¿Por qué hay tanta gente sin hogares? ¿Cuál es el problema? Podemos decir la gente no quiere, la gente le gusta vivir así. Puede. Pero ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está? ¿Sabe lo que quieren hacer en Canadá? Le quieren decir a la gente, a las personas indigentes, ¿sabes qué? Tú estás muy pobre para vivir. Eutanasia. Vamos a matarte. Si quieres, aquí terminamos con tu vida. Que al cabo que no tienes, ahora sí, ¿verdad? No tienes ni en qué caerte muerto. Pero te podemos ayudar a que te mueras. Es un acto de compasión. Esto viene el liderazgo de Canadá. ¿Sí? Canadá ahorita está buscando hacer eso mucho, incluso con las personas de tercera edad o personas que, perdón, déjenme retracto, no estoy seguro de tercera edad, pero de gente que sí está enferma, que ya no tiene la cura, quieren promover eso mucho más, la eutanasia. Nada más hay algunos en México que están disfrutando de esa riqueza. Pero la riqueza le pertenece a todos los mexicanos. ¿Cuál es el problema? El problema es el liderazgo. Cuando no hay un espíritu de liderazgo, estoy hablando del Espíritu de Dios, las naciones se corrompen. Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando no estamos conectados a un espíritu de liderazgo, no se nos transmite esa inteligencia generacional que nosotros también podemos transmitir a los demás. Esto es muy importante. Y el líder que sabe y entiende que es líder, lo hace deliberadamente, lo hace intencionalmente.
Yo me voy a asegurar que antes que me muera, usted aprenda algo y repita algo de lo que dijo el pastor, de lo que dijo la pastora. Eso es ser reproducible. Se tiene que entender. Es algo que se entiende. Y el líder genuino lo entiende. Es su esencia. Y es lo que hizo Jesús. No solo te pido por estos, sino los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando en el momento, pero también pensó en el futuro. En el futuro. Necesitamos transmitir por medio del espíritu de liderazgo esa inteligencia generacional. Es lo que nos ha faltado. Es inteligencia generacional. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Mire, no quiero que se me sienta mal, no quise decir esto al aire. Pero hay personas, razas, si usted gusta, en la tierra que han sido muy prosperados. Y es porque han tenido una mentalidad, una inteligencia, vaya, que otros no han tenido. Nosotros quizás nos dedicamos nada más a sobrevivir. Yo creo que el hispano, el mexicano, es muy bueno para sobrevivir. Muy bueno para sobrevivir. Es muchas cosas que no nos mueven. Pero entonces se puede carecer de esa inteligencia para hacer más. O sea, miren, hermanos, honestamente, no nos queremos preparar, no queremos estudiar. Somos muy buenos trabajadores, súper trabajadores, muy buenos, pero caemos cortos. Y luego le transmitimos a nuestros hijos lo mismo. Entonces necesitamos este espíritu de liderazgo para transmitir esa inteligencia generacional. Si tenemos que buscar a Dios seriamente, ser del espíritu para esto. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que pueda explicar de nuevo? Any questions? Any comments? ¿No? Si aprendió algo, levante su mano. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias que nos hablas. Gracias que nos instas, Dios, a que te busquemos y busquemos de tu espíritu. Yo pido, Señor, ese espíritu de liderazgo para todos los que estamos aquí. Que todos, Señor, se muevan, se apuren, se preocupen por cultivar el líder que está en ellos. Y que tú los bendigas, Padre, que tú les enseñes y les hables. Y te glorifiques en sus vidas. Y te muevas de una forma sobrenatural en ellos. Porque futuras generaciones están de por medio. A veces no pensamos en eso, pensamos nada más en el momento, en nuestra situación, en lo que estamos enfrentando, y no pensamos a las futuras generaciones que vamos a afectar. Ayúdanos, Dios, y enséñanos esto aún más profundo, más claro. Habla nuestro espíritu, háblanos, oh Dios, porque te necesitamos, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo y en los que estamos por entrar. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.